¿Te preocupa cómo tu hijo con TDAH puede alcanzar su máximo potencial en la escuela? ¿Te sientes abrumado o abrumada tratando de comunicarte con sus maestros? Pues no estás solo, porque en este episodio continuamos celebrando el mes TDAH, hablando acerca de cómo podemos explorar esta colaboración entre la familia y la escuela para marcar una diferencia, con una invitada de lujo. Pues entonces, ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamá, papá, docentes que nos acompañan el día de hoy, familias TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y YouTube y contaremos como el día de hoy con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas y compartas todos los temas que te gustaría pues aprender conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por YouTube, como por Instagram y también como por TikTok. Así es que el tema de hoy va a estar fabuloso porque, como escuchaste en la introducción, vamos a hablar de esa relación entre la escuela y la familia. Y para poder hacerlo más interesante, tenemos una invitada de lujo, parte de la familia de Yo Te Escucho. Tenemos el día de hoy a Silvia Barturén, quien es directora del Nido Little Kids y es fundadora de ILADA. Además, es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Silvia? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz de estar aquí. Gracias, Carlita, por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan. Quisiéramos de repente que nos hagan preguntas, ¿no? Y que también nos digan qué sienten desde su espacio, ¿no? Así es. Y bueno, como Silvia viene después de un tiempito, la vamos a sorprender con un jueguito justamente de preguntas al final del podcast, porque hemos recopilado también preguntas de nuestras mamás, de nuestros oyentes, que están muy interesantes, así que ya vas a ver la dinámica para nuestro fin de programa. Y bueno, interesante el tema porque hemos estado abordando el mes del TDAH con temas puntuales para TDAH, con temas para mamás, con temas para las familias, pero si hay alguien que también toca mucho el TDAH es el docente. Entonces, el 13 que hemos celebrado el día del TDAH, tuve yo la oportunidad de compartir pues mi día con varios docentes y ahí estuve escuchando justamente el pedido de capacitarnos más, el pedido de aprender más, porque los chicos a medida que también van creciendo van cambiando. Entonces, a nivel de hormonas, los diagnósticos tal vez podrían ir suavizándose en algunos síntomas. Entender por qué el papá a veces, por más que, como conversábamos antes del podcast, por qué el papá no toma tanto en consideración el abordaje de nuestra mirada, de nuestro ojo clínico. ¿Será también así en nidos? Qué importante es nosotros que estamos en la escuela recibir a los chicos desde nido también con estas alianzas que nuestras profes de nidos y los papás también hacen, porque es más fácil en nido, ¿no?, que en la propia escuela. Realmente tenemos un tema inmenso para hablar el día de hoy y justamente nosotros dividimos el podcast en 4 partes importantes. Entonces me gustaría muchísimo que pudiéramos juntas tratar de ayudar a los papás con la mirada de nido y la mirada de escuela. ¿Qué significa para ti el TDAH? Bueno, para mí el TDAH tengo 2 miradas. Uno, el común, que es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, que hace que una persona, en general un niño, no pueda entrar a la sociedad, ¿no?, de manera fácil, porque estas dificultades en la escuela, por ejemplo, lo notan como que no atiende, como un niño disruptivo, con conductas muy disruptivas, ¿no? Que se va a parar, que se va a mover, o que va a contestar sin que la profesora termine de contestar, que quiere estar primero en la fila, que no va a querer perder, que se va a estar frustrando todo el tiempo, ¿no?
y crea, digamos, una especie de malestar, ¿no? No solamente de repente, no sé si con la profesora, porque las profesoras están un poco más preparadas en inicial, pues tú recibes a los niños tal cual llegan de casa, ¿no? Y no siempre estas conductas disruptivas obedecen a un trastorno detrás, ¿no? Entonces, lo recibes con amor, pero sí, pues los compañeros, los padres dicen, algo pasa. Hasta los niños se dan cuenta, ¿no? Algo pasa. ¿Por qué él hace esto, no? ¿Por qué ella habla más de la cuenta, no? Entonces comienza a tener dificultades sociales principalmente, ¿no? A veces tú sabes que hay comorbilidades, que el niño puede tener como un CI muy alto, un coeficiente intelectual muy alto, como que no, ¿no? Entonces es muy diverso como somos las personas. Por otro lado, ¿no? Otra definición del TDAH yo creo que es una magia, ¿no? Es una persona con superpoderes porque desde el momento que encuentra lo que le interesa, desde muy pequeñito, pues se concentra en eso, ¿no? Ahí, y en cuanto encuentra eso, y si nosotros como adultos, porque es diferente, como tú habías mencionado, un TDAH en inicial, un TDAH de primaria y un TDAH de secundaria y un universitario, ¿no? Porque yo he tenido contactos con profesores universitarios a partir de una encuesta que yo hice a nivel docente y justo estaban comentándome esto, ¿no? Que sí, pues veían en sus aulas, a pesar que eran tan grandes, chicos que ellos decían, oigan, o sea, yo creo que tiene esto que tú me dices, ¿no? Entonces, siendo universitarios ya, ¿no? Y viaja, digamos, a través del tiempo, pero ahí está el maestro que acoge a estos niños y que se enfoca en las habilidades que tienen, porque todos tenemos habilidades. Encontrarlas de repente puede ser un poco difícil, pero todas las tenemos, ¿no? Así es, por eso qué frustrante cuando estamos en el colegio y nosotros estamos viendo que es un chico con tanto potencial, es un chico con tantas características positivas, con tantos superpoderes como comentas, y que sus disfunciones ejecutivas o sus comorbilidades que no están siendo trabajadas en casa están empañando, se están sobreponiendo a toda esta magia que tú comentas que se puede ver y que sabemos que está ahí. Sí, exacto, ¿no? Y es un trabajo multimodal, ¿no? Así es. Porque esto va a ayudar a que se potencien sus habilidades y que tome un tiempo, o sea, son estrategias, por eso se recomienda, ¿no? Terapia conductual, ocupacional, si tiene dificultades de lenguaje, ¿no? Para que desde muy pequeñitos comiencen a entender lo que les pasa, ¿no? Cuando tú tienes entrevistas con adultos con TDAH y que se dan cuenta que recién lo tienen, ¿no? Sospechan, pero no llegan y dicen, ¡ay! Ya, hasta lloran, ¿no? Porque dicen, eso es lo que me pasa. Eso es lo que me ha pasado y me ha pasado toda la vida, ¿no? Me ha pasado toda la vida y yo no sabía. Y el darse cuenta de lo que te sucede es sumamente importante porque tú dices, bueno, me olvido de la llave todos los días. No, ¿sabes qué? Como es algo que yo tengo, desde ahora conscientemente yo tengo que dejarla en un solo sitio, ¿no? Así es. A ver, si tu hijo tiene dificultades, como me hablaba una mamá una vez, ¿no? Mi hija tiene dificultades en iniciar la tarea, más no de concluirla. Entonces, ¿qué tal si tú la ayudas? No, es que ella no quiere. ¿Qué tal si tú hablas con la docente y le dices que tú la vas a ayudar a tener ese inicio, ¿no? Y que si el inicio no fue el que ella dijo, que eso lo pase por alto, ¿no? Porque el problema de ella es que no sabe y se demora 3 horas en una tarea por no saber iniciarla nomás. Así es. ¿No? Y a veces, ¿no? Es una queja usual, ¿no? Mi hijo se demora 3 horas en hacer una tarea. Una tarea que podría haberla concluido en 15 minutos cuando encuentras en qué tiene la dificultad, ¿no? En qué le está pasando, ¿no? Porque no es por falta de inteligencia o porque no entendió, sino es que algo lo está trabando, ¿no? Y encontrar eso es trabajo en comunidad. Papás y docentes ayudarían mucho si están unidos, ¿no? Porque a veces se siente una suerte de, ¿no? El profesor es malo o el papá es así, ¿no? Son comentarios que se escuchan un poco al aire, ¿no?
O sea, se siente como que estamos divorciados, ¿no? Así es. Y cuando tú logras que se trabaje en comunidad, los resultados son maravillosos, los resultados del niño, del alumno, son realmente maravillosos. Así es, porque tomando un poco en cuenta el inicio del podcast, cuando estaba planteándome el guión y escribía, hace 40 años, yo que tengo 40 y tantos, hace 40 años que si a mí me hubieran dicho, o si mis padres hubieran sabido, o si hasta ellos tal vez hubiesen reconocido un diagnóstico, creo que en muchos sentidos la vida de muchos hubiera sido diferente, tomar caminos diferentes, reconocer habilidades importantes. Uh-huh. Entonces, hace 40 años no teníamos esta información que ahora es tan valiosa para nosotros, ¿no? Uh-huh. Qué diferente hubiera sido el sistema educativo, ¿no? Desde nidos hasta la universidad, si es que tal vez el TDAH hubiera sido pues puesto sobre la mesa de una manera mucho más profunda, más Ajá. fuerte, ¿no? Antes solamente se daban pequeños síntomas y ya después a la larga ya empezó el tema del TDAH, pero no tanta fuerza como sí lo estamos viendo ahora. Claro, antes era etiquetar. Exacto. Etiquetar y expulsar. Exacto. O suspender. Así, tal cual, te vas. Claro, te vas, ¿no? Ya te vas del salón, ¿no? Te pegaban, en fin, ¿no? Te vas, ¿no? Y algunos piensan que esa es la solución, ¿no? O sea, piensan que porque le vas a pegar, porque lo vas a golpear, es que eso le falta, porque en realidad es un malcriado. Lo que dicen los psicólogos, lo que dicen los médicos es una tontería. No, lo que causa son heridas, ¿no? A ese muchacho. Es que a veces tú no te das cuenta de lo que haces. O sea, uno tiene que tener la conciencia de que el alumno o el niño no se da cuenta de lo que está haciendo. Por eso test como el Conners le preguntan al docente y le preguntan al padre de familia qué cosa es lo que están viendo en el niño. Porque el niño no se da cuenta realmente en lo que hace. Se da cuenta con la consecuencia, porque el amigo se puso a llorar, porque él se cayó, porque la Miss le pidió la tarea y no la tiene, pero él la hizo y supuestamente la puso en la mochila y se quedó en la mesa. Así es. ¿No? Entonces, eso se da cuenta quien está acompañándolos al niño, al adolescente, se da cuenta de eso. Pero la persona en ese momento no se da cuenta de lo que le pasa. Así es. ¿No? Y entonces ahí está la ayuda, ¿no? Y cómo se ve, como comentas tú, ¿no? En este tema de habilidades sociales, entonces repercute en los compañeros que están más cerca en un trabajo cooperativo, en un trabajo colaborativo, ¿no? Las distracciones, se me cayó la tinta en el trabajo en grupo, ya lo malogré todo. O, por ejemplo, no reconocen mis habilidades y me dan un rol que tal vez no es para mí, ¿no? Exacto. Cuando pudo la maestra haber visto otro que realmente sí era y poder congeniar mejor. Entonces, ¿cuánto trabajo hay que hacer todavía para ir mirando con un poco más de cariño y un poco más de superpoderes dentro de la escuela, pero también igual dentro de casa? Cuando hablamos con papás y vemos que no estás reconociendo el superpoder de tu hijo o estás teniendo, como comentamos antes del podcast, las expectativas muy altas y te pones una valla muy alta para poder pues trabajar, ¿no? Porque es importante tener en cuenta y saber que aquí en esta historia la pieza o la piedra angular son los padres. Ellos son nuestra base para el trabajo de todo lo que nosotros tenemos que hacer, porque si el padre no trae el diagnóstico, si el padre no me trae un perfil, si el padre no me trae el aquí y ahora de su hijo, que en este caso es mi alumno, entonces también vamos a avanzar lo mejor posible, pero a ciegas. Y yo me imagino que también tus docentes en el nido van por ese camino. Claro, porque ellas, en general, ¿no? Y eso lo comparto porque yo soy del consejo de la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú y conversamos con las directoras, ¿no? Como somos más de 100 a nivel Perú. Entonces, estas dificultades se tienen en todos los colegios, ¿no? En todos los nidos, en todos los colegios, ¿no? Y es importante para trazar una ruta, porque tú puedes suponer y utilizar estrategias pero si no estás segura, porque ¿qué pasa? Los síntomas o los indicadores, a veces tenemos indicadores similares para diferentes trastornos o para diferentes problemas. Así es. Solo
tú, padre de familia, sabes lo que tú haces en casa. Entonces, ¿qué pasa si no pones límites, si el niño para en la computadora, ¿no? Si tiene un hermano mayor que juega todo el rato, no sé, igual, con los aparatos electrónicos. Entonces, va a llegar al colegio, al nido, y va a tener conductas disruptivas, ¿no? No porque tenga un trastorno, sino porque no hay límites en casa, ¿no? Entonces, lo tratan como un TDAH y no tiene TDAH, ¿no? Y cambian la rutina, ¿no? Con él hace modificación de conducta, se trabaja con modificación de conducta y en casa y se solucionó, no hay más que hacer ahí, ¿no? No tienes que tratarlo de manera diferente, ¿no? Y puede ser que muy por el contrario tenga algo más, como un espectro autista, por ejemplo, ¿no? O una depresión, ¿no? Los niños con depresión, que los hay desde muy pequeñitos, y eso es más común de lo que uno cree, ¿no? Un niño pequeño no te dice estoy triste, acongojado, me tiro al piso, quiero dormir todo el día. Al contrario, se pone agresivo, quiere pegar, da la contra, y es un símil con un trastorno desafiante, ¿no? Entonces, uno dice, ya, es esto. No, pero para eso están los especialistas, porque un neurólogo, un psiquiatra tiene otra visión. Va a descartar, por ejemplo, lo físico, ¿no? De repente un niño es inatento porque no escucha, porque no mira bien, porque tiene anemia, ¿no? Entonces, descarta lo físico y va a lo neurológico, ¿no? Va a estas otras funciones y dices, ya, el diagnóstico es este. Luego se hace un estudio global de cómo va su velocidad de procesamiento, su memoria de trabajo, ¿no? Entonces se hace como un perfil en ese momento de qué cosa está pasando con el pequeño y dices, ya, esto es lo que hemos sacado en conclusión. Ok. Entonces, ya, vamos por acá, ¿no? Es trazar un camino para que este niño vaya mejor. Porque el infeliz es él. O sea, finalmente es él que no se puede comunicar con sus compañeros, es él que no sabe cómo comunicarse con su docente, es él que de repente quisiera, ¿no? Porque todos los niños pues quieren que la Miss le ponga su estrella, quieren hacer bien la tarea como el otro compañero, y tiene dificultades manuales, tiene algún tipo de problema, y que si lo hace bien pues va a ir por un buen camino y va a ser un chico que va a querer aprender más, que va a querer trabajar más. Un niño con anemia no lo va a hacer, va a estar cansado, ¿no? Y si yo pienso que, ya, tiene TDAH, porque hay sobrediagnóstico también, ¿no? Y es lo que podría aportar sería por ahí, ¿no? Sí, y está bastante claro porque justamente parte del proceso de tener esta alfombra roja, este camino, como tú comentas para los chicos, pues depende del papá. Un papá que no está viendo que primero es su hijo y después él o ella, entonces no nos está ayudando a esta buena toma de decisiones, ¿no? Un papá que está frustrado, un papá que está preguntándose, pero ¿por qué está sucediendo todo esto? Si yo hacía en mi época las cosas bien y no tuve problemas cuando era niño, esa ¿no? Es otra, ¿no? Esa es otra, bien interesante, mamá, claro. papá, pero si yo lo he hecho tan bien en mi época, ¿por qué mi hijo está sufriendo que todavía la tiene más fácil? En mi época no había computadoras, no había tablets, y ahora que ellos sí lo tienen todo, se generan muchos más problemas todavía. Entonces, qué interesante es ver que no va por ahí, que si él nos ayuda y trabaja con nosotros de la mano para ir viendo ese perfil, para ir escuchando esta sintomatología, para ir viendo este proceso, pues entonces es muy poco lo que nosotros los docentes vamos a hacer, porque vamos a gastar en un montón de sitios y no estamos más bien enfocando y desarrollando, ¿no? Estos puntos hacia un camino que es más rápido, más efectivo, porque ya estamos alineados con tu hijo. ¿Y cómo incluimos? ¿Cómo incluimos, no? Así es. Porque cuando un niño tiene déficit de atención, tú dices, ya, entonces voy a trabajar más en la atención a nivel global, porque el incluir no solamente es hacerle un programa curricular diferente, ¿no? Es también tu trabajo diario de clase, ¿no? ¿Qué le atrae más? No sé, de repente al niño le atrae los dinosaurios, entonces puedes hacer que todos se vuelvan fans de los dinosaurios, ¿no? Y él como líder de dinosaurios, ¿no? Entonces haces tu clase un poco llevada a eso, ¿no? Al interés del niño.
Ahora, ¿por qué yo tengo que hacer en base a un niño? Porque llamando la atención de él, que no tiene mucha atención, vas a llamar la atención de todo el aula, ¿no? Así es. Sí. Por eso es que nosotros trabajamos mucho y vamos a la línea de ya un diseño universal, ¿no? Y hacerle entender a los docentes de hace algunos años que lo que haces para uno es igual para todos. Ha sido un proceso de bastante trabajo también, ¿no? Creo que los docentes de a poco se han empezado a adaptar. Yo he conocido docentes que dijeron, mira, con inclusión ni me llames, porque yo soy de las de para todos por igual, porque me cuesta más, porque hay más trabajo que hacer. Pero ya ahora que todos nos ponemos la camiseta, sí estamos viendo que realmente eso que tú incluyes en un día de clase que no te cuesta nada, que está dentro de tu plan curricular, ¿no? Y de tu plan del día del trabajo, enfocarlo hacia algo que a ese niño le gusta y le interesa, la ganancia es muy alta, porque tú no sabes si en ese momento también los dinosaurios eran de interés de otro chico. Exacto. Que no se lo habían comentado a la maestra, que no se lo habían dicho nunca, pero con esa escucha activa de decir, sí, vamos a ser dinosaurios, todos mis alumnos ganan. Exacto. Todos los alumnos ganan. Eso es. Y qué importante es el observador del docente. Muy importante. Porque cuando yo logro decir, a ver, en matemática, ¿qué les interesa a los chicos? Les gusta la competencia, la trivia, el concurso. Los TDAH son altamente competitivos. Así es. Les gusta la competencia. Una profesora, yo observé eso en una docente. Mira, que yo una vez fui a supervisar a un colegio y vi a la docente de teatro, ella tocaba teatro y tocaba matemáticas, ¿no? Entonces, en teoría, el teatro se supone que era más atractivo para los niños y la matemática no. Y el teatro fue todo un desorden. Y donde tuvo conductas disruptivas, el niño que estaba en la clase que estaba supervisado, no, era esa. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, a este niño era el soldado y le dieron un palo que era la espada. Dime tú un TDAH con palo dentro de un aula. Dios mío, qué tal clase que debe haber vivido ese profesor, esa profesora, con toda la creatividad que más bien tiene un chico TDAH que hace el palo y ya tiene 150 maneras de cómo usar el palo. Claro, pero no solo eso, sino que también el palo para qué se usa. Si él era soldado, yo tengo que atacar, yo tengo que defender, yo tiro el palo para arriba, entonces era... Obviamente los demás eran como que le das una bomba a un, no sé, pues a un loco, ¿no? Como decir eso, ¿no? No puedes hacer eso. Tú tienes que planificar a qué papel le puedo dar a este muchacho, qué es lo que hace, qué es lo mejor hace, ¿no? Así es. Y en cambio la de matemática llegó y dijo, ya, vamos a hacer un concurso. A ver, ponía trivias, ¿no? Comenzaba a poner trivias, y comenzaban los chicos, ¿no? Ya, ¿y por qué? Porque los llevamos a este tema, ¿no? Claro. Y comenzaba con el tema, a ver, y los enfocadísimos, toda la clase. O sea, no hubo que hacer una clase diferente porque todos estaban enfocados en la clase. Y era de matemáticas, ¿no? Y era la preferida de todos, porque claro, y hasta yo me divertía con la clase. ¿No? Muy bonita, muy bonita. Sí, yo creo, y eso es algo que tú comentaste hace del podcast con el tema un poco de la pandemia. Creo que la pandemia nos ha dejado experiencias positivas como los recursos, ¿no? Virtuales que nos pueden ayudar para que todos nuestros chicos trabajen, para que todos nuestros chicos participen, porque durante la pandemia los teníamos a todos juntitos en una pantalla, viendo a ver cómo hacían lo que tenían que hacer, y creo que varias herramientas las podemos seguir aplicando para poder generar esa motivación, esa creatividad, y sobre todo recordando, como tú comentaste, que los TDAH tienen esa capacidad de generar retos. Ellos van a estar en la búsqueda porque necesitan esa dopamina y esa serotonina. Son neurotransmisores que están a veces bajoneaditos, claro, ¿no? Se activan así. Se activan, entonces tú lo quieres tener en tu clase, que se siente bien, que esté con la cara arriba, que esté atento, que te esté mirando. Entonces ponle una actividad retadora dentro de los límites, coloca tus límites y tus parámetros y todo lo que vas a trabajar en tu pizarra, y los chicos se van con una estructura que uno llega y dice, pero ¿y en casa cómo lo hago? ¿No? Pero en el colegio, sí, en mi clase tiene estructura porque los límites están visuales, porque los tengo todo en una pizarra.
o porque ya se los dije de manera anticipada, claro, o porque es una actividad recurrente. La anticipación, que es fundamental para los TDAH. Y en el nido, ¿también la anticipación es un requerimiento importante para ellos? Claro, claro que sí, porque ellos se organizan, ¿no? Inclusive, como tú dices, los materiales visuales, ¿no? ¿Qué pasa con los pequeñitos en general, no? Ellos han venido de casa donde normalmente a veces son los únicos hijos, ¿no? Ahora ya no tienen tantos hijos, normalmente los chicos son hijos únicos que tienen la atención total de los papás, ¿no? Entonces ellos quieren ser llamados por la Miss, que ahora es la mamá, ¿no? Que es la mamá en el nido, la tía, como decíamos hace un rato. Entonces, el hecho que vean que su nombre ya lo llamaron, ya hicieron, ahora le toca al compañero, ¿no? Y eso, por ejemplo, es sumamente importante, ¿no? Que ellos vean que, ya me llamaron. No es Miss, no me llamó, ¿no? No, mira, ya te llamé, acá has respondido, ahora le toca al compañero. Pero quiero que me vuelvas a llamar. Sí, te voy a volver a llamar. No te preocupes, pero primero terminamos con ellos, ¿no? Y eso, el mirar, ¿no? Porque ellos también tienen que aprender. Vamos a mirar a Carla, vamos a mirar acá, y vamos a mandarle besitos, y vamos a hacer, ¿no? Esto, que es como el teatro, ¿no? Que si hablan dos a la vez no se escuchan. Entonces, el foco, ¿no? El foco, vamos a mirar, ¿no? Y eso tienes que enseñar a los chicos. A veces uno cree que eso es natural. Sí. ¿No? No es natural. Uno tiene que enseñarles a los chicos a escuchar, a hablar, a que no siempre yo voy a tener la palabra, sino también el compañero. Y qué bonito habla mi compañero, qué linda es su opinión. El ser amables. Hemos perdido mucho la cultura de la amabilidad. El saludar. Llegas y saludas, así lo conozcas o no lo conozcas. Qué importante es decir buenos días, y ya si me están viendo acá mis chicos, mis adolescentes, lo importante que es realmente el buenos días, porque es también parte de un agradecer. Agradecer que estamos empezando bien el día. Esas motivaciones nos generan a los TDAH estos neurotransmisores importantes. Mira, hace poco hicimos en el nido, a partir justo de unos chicos que llegaban con ciertas palabras que no eran amables. Y entonces hicimos un proyecto de amabilidad, 2 semanas. ¿No? Inspirado en un programa que vi hace un tiempo en pandemia, de Kindness, no me acuerdo mucho, pero no lo volví a encontrar. Inspirado en eso, y hablando también en Suecia, voy a hacer una pasantía en Suecia, entonces pero he estado en coordinación con ellos, y la cultura nórdica, que es colectiva, ¿no? La cultura no es de ayuda, de ayuda entre todos, en el buscar el bien mejor, el bien común. Inclusive tienen las lavadoras fuera para que no te ocupe espacio en tu casa, ¿no? Y todos tienen y respetan turnos, llevar hasta el carrito, terminas con tu carro de compras y lo regresas a su sitio, ¿no? Entonces, es un ambiente pues más armónico. No te digo que tengan problemas, sí los tienen, pero o ponerte a la derecha de una escalera eléctrica o qué sé yo, para que el otro pase, ¿no? Entonces eso es amabilidad, ¿no? Ese es el fruto de la amabilidad, ¿no? Entonces cambiamos el saludo, ¿no? Vamos a saludarnos como japoneses, ¿no? El konnichiwa, ¿no? Que es un saludo muy respetuoso, porque tú ni tocas a la otra persona, pero la otra persona se siente saludada, ¿no? Entonces, y ellos, ¿no? Y muchos chicos se sintieron bien, ¿no? Porque ahora no, bueno, siempre, ¿no? Hay chicos que no les gusta que los abracen, ¿no? Así es. No les gusta, y eso hay que respetarlo, ¿no? Pero el konnichiwa iba pues muy bien con ellos, ¿no? Y el programa o el proyecto tenían que ser amables en casa. Tenían que saludar, ayudar, y tomarles una foto cuando fueran amables. Y esa foto la poníamos, la veíamos en la clase, ¿no? Entonces, cuando la veían en la clase y veían que sus compañeros decían, ha sido amable, ¿no? Y que la mamá estaba contenta, la docente estaba contenta, los amigos estaban contentos, refuerzo positivo por todos lados. Entonces, ¿qué hacía? Cambio de conducta. Así es. Claro, cambio de conducta. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando todos unidos. Por supuesto. Claro. Es un ABC de psicología básica.
básica y que funciona. Así es. Y que funciona. Por eso es que nosotros cuando hablamos con los papás, los ayudamos a ser conscientes de que ellos a ser pilar con el ejemplo, con la palabra, con la motivación, con la escucha activa, realmente ayudan muchísimo a modificar conductas. Por eso cuando hay un diagnóstico es importante que ellos estén en la apertura para recibirlo, en la apertura para hacer un duelo, ¿no? Porque pasas por un proceso de duelo, no se acepta de buenas a primeras, entonces pasa por tu proceso de duelo, pero tiene que ser un pase rápido, porque al final el que está sufriendo, como comentaste tú, el que tiene que lidiar con el día a día, el que tiene que enfrentar a compañeros, el que tiene que compararse con los otros. Exacto. Cuando están en el colegio, ya los chicos, al tener más capacidad de reflexión, se miran y dicen, ¿por qué yo sí, yo no? ¿No? ¿Por qué sí puede escuchar más rápido y yo no? ¿Por qué su cerebro memoriza más rápido y el mío no? Porque yo puedo pararme, quedarme quieto, porque ellos pueden quedarse quietos y yo no. Exactamente. No, porque tú dices congelados y tú ves que el niño está haciendo todo el esfuerzo para congelarse, pero algo se mueve, ¿no? Así es. Es curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, le digo, mira, ¿no? O sea, miren, o sea, ellas se dan cuenta. Es que eso quiere decir que no puede estar congelado, ¿no? No puede, algo tan básico, no puede, es un juego y tú ves que se queda más quieto de lo que estaba antes. Así es. Pero no logra congelarse, pues no logra estar quieto. Y esas observaciones que nosotros vamos compartiendo con los papás, justamente me invita a tener el segundo tema que vendría a ser, ¿no? El rol justamente de la escuela frente al TDAH. Nosotros como rol tenemos un punto importante que es observar de manera individual y colectiva a tu hijo. Y nosotros poder recopilar esa información que me va a permitir tener esta reunión con papá, esta reunión con mamá, mantenerlos en una actualización importante, ¿no? Pero es importante que ellos puedan ver de que la escuela sí se está involucrando, que la escuela sí está trabajando a favor de, porque como tú dijiste, ¿no? Es una situación colectiva, ¿no? Nosotros solos desde la escuela no podemos avanzar. Nosotros necesitamos el trabajo de papá, el trabajo de mamá y trabajar todos como una unión. Si no, no va a funcionar. Yo quiero que mi alumno salga adelante, quiero que mi alumno salga airoso de cualquier reto que pueda tener a nivel académico y en el nido igual, ¿no? Pero necesitamos esta sinergia, necesitamos este compartir. Mira, yo creo que para facilitar un poco el discurso, la comunicación, padre de familia, cuando uno tenga la entrevista, es una recomendación que les voy a dar, es que hablemos de conductas, o sea, sin etiquetas, ¿no? Porque es más fácil etiquetar a un niño, decir, es distraído, es malcriado, es agresivo, ¿no? Son palabras clásicas, ¿no? Es agresivo, es pegalón, ¿no? Entonces, el papá eso lo va a sentir como ataque. Definitivamente lo va a sentir algo, ¿no? ¿Qué estás diciendo de mi hijo? ¿No? ¿Qué es qué? Que es un delincuente, ¿no? Entonces se tiene que hablar de conductas, ¿no? Conductas. Eso es sumamente importante, ¿no? ¿Qué ha hecho? No, mira, el día martes ha pasado esto, ¿no? Antes de, durante y después. ¿Qué hemos hecho nosotros al respecto? Hemos hecho esto. Porque si tú le dices al padre de familia, ¿no? Que mire, hable con su hijo porque, no sé, hoy día se comió la lonchera del amigo. Entonces, ¿pero en qué momento lo hizo? No lo hizo en la casa, lo hizo en la escuela. Entonces, tú tienes que decirle, mira, ha comido algo y mire, señor, yo le compré un paquete de galletas y hemos compartido con él, o hemos hecho un intercambio, o he hablado con, no sé, lo que hayas hecho, porque la profesora hace algo. Así es. No es que solo, ya le digo a tu papá y ya, no. Hace algo para solucionarlo y busca estrategias para que eso no vuelva a pasar. Y el papá no es psicólogo, el papá no es médico, el papá no es neurólogo, el papá no es terapeuta, el papá tiene otra profesión, es papá. Así es. Y necesitamos que siga ese rol, que siga esa línea. Claro, puede ser ingeniero, ¿no? ¿Y yo qué hago? Se comió la lonchera, le traigo otra, o sea, ¿qué hago con eso, no? Ya, tú me estás dando la información, pero al docente le toca ser guía. Por eso es muy importante las capacitaciones, porque le toca ser guía. Entonces, hay que terminar, bueno, nos ha funcionado esto, ¿no? Nos ha funcionado tal. ¿Puede hacerlo usted en casa también? Eso.
otro discurso. Exacto. Que va al mismo objetivo, pero presentado de una manera mucho más amigable, que sienta de que hay esta unión, esta colaboración entre ambos. Y sumamente importante. Y sobre todo lo que mencionaste, y lo estaba recopilando también dentro de mis notas, era el tema de el trauma, ¿no? Todo lo que nosotros le decimos a tu hijo puede ser que le genere un trauma, que le genere un shock, que le genere una dificultad, que más adelante lo vaya a recordar de una manera súper negativa. Y creo que ese también es una alianza importante, porque no todo lo que nosotros le decimos a tu hijo es traumático, ¿no? Poner límites con cariño no es traumático, pero tal vez en casa no lo hacen así. Entonces sí, poner límites es una parte importante y fundamental, y más bien nosotros esperamos, como tú comentas, que en casa puedan generar también los límites que estamos trabajando en la escuela, porque la idea de una elección de escuela o de nido es porque comparten los mismos valores que tú y porque saben de que van a estar en la misma línea que tú. Entonces, si nosotros estamos trabajando en, organización, planificación, gestión, iniciativa, motivación, solidaridad, amor, empatía, esperamos que en casa tú también no cumplas el rol del docente, no cumplas el rol de neurólogo ni de psicólogo, sino tu rol de cuidador, porque hablábamos antes del podcast acerca de que hay cosas que no se pueden delegar. Tu hijo va al colegio para aprender, nosotros con todas nuestras herramientas pedagógicas para enseñar. Y el amor. Y el amor, con todas nuestras experiencias de empatía y psicológicas que vamos a abordar para darle, pero darle en base a lo que vienen de casa, ¿no? En base a que, y en casa también son empáticos, y en casa también son solidarios. Entonces yo estoy reforzando en el colegio lo que asumo que puede estar en casa. Antiguamente teníamos la competencia 64, que era gestión de autoaprendizaje de manera autónoma, y era una de las 2 competencias transversales que tenía el ministerio. ¿Y por qué transversal? Porque supuestamente venía de casa. Y nosotros lo jalábamos al colegio. Ahora esa competencia ya no está, no como tal, porque está dentro de personal social, pero antes era un ítem, un acápite único, competencia de gestión de su aprendizaje, y salía, el chico tiene que venir de casa con tal y tal y tal, y los hábitos y los límites. Entonces yo como docente estoy esperando, mi expectativa docente, igual que la expectativa de nido, tiene que ser que yo estoy esperando que en casa ya han hecho algo, ¿no? Y que esa sea mi base. Por eso el papá es el pilar, que sea mi base para poder jalar un poquito más los valores, los límites, ¿no? El amor, el cariño, empatía y más. Y que no es la realidad, porque ahora los niños están llegando sin hablar, están llegando a los 3 años con pañal, ¿no? Antes de la pandemia, digamos así, había, el cambio de pañal se hacía a los 2 años, no a los 3 años. Los niños de 2 años ya hablaban, ¿no? Por lo menos más que mamá y papá, ¿no? En 3 años, inclusive hay niños que no hablan bien, y inclusive hay muchos papás que relacionan eso a decir, bueno, pero a mí también me pasó, y después a los 8 ya hablé bien, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos? Porque eso genera, el lenguaje, la comunicación genera muchos problemas, ¿no? El hecho de que no te entiendan es una frustración para el pequeño, y eso lleva a otro tipo de conductas, ¿no? Los mordiscos, por ejemplo, porque me frustro, no me entienden, muerdo, no puedo decirle al compañero, esto es mío, ¿no? El compañero no me entiende, y es frustración tras frustración. ¿Qué hago yo como papá, que amo a esta criatura con toda mi alma? Que sea un niño que se frustre constantemente, que no se pueda comunicar, ¿no? Porque está en un lugar que es la sociedad, porque el nido es una sociedad en chiquito que tiene que comunicarse, que tiene que hablar, y no puede, no puede, porque de algún modo estoy interpretando, y ahí está la guía, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? El hecho de que me deje guiar por el docente, ¿no? El que le diga, ¿no? Y mi rol, para que cuando el docente me dice, háblele claro, ¿no? Espere a que le pida, no le dé todo, ¿no? Y hablar en conjunto. Entonces el niño se va a esforzar
en la escuela y se va a esforzar más en casa. Así es, porque lo que trauma en realidad a un chico con diagnóstico no es él o no son sus sintomatologías, sino en realidad, o sea, parte de la sintomatología, las acciones. Como dices tú, cuando la acción es repetitiva, o sea, ya te estás parando. Pero ya cuando te estás parando una, te estás parando dos, te estás parando tres, tus compañeros lo ven, que dijiste, mira que has tenido. Los compañeros de edades tan pequeñitas se dan cuenta de que algo no está dentro del baremo, dentro de lo esperado. Claro. Entonces, cuando se hacen estas conductas tan repetitivas, consistentes, y van una y otra, y que se da cuenta la escuela, que se da cuenta la casa, ahí es donde se genera el trauma. El trauma no lo va a generar el docente porque le diga, tienes que sentarte y saca tu cuaderno. No, es porque constantemente el chico está recibiendo esa misma indicación, ¿no? Y yo quería jalar contigo esas ideas de que constantemente olvida el cuaderno, no entrega las tareas, constantemente se desordena, constantemente pierde cosas, constantemente falla en los trabajos, ¿no? Y estas repeticiones constantes, tu hijo los va a tomar como que no vale, no puedo, no soy capaz, exacto. ¿Para qué lo voy a hacer? No soy buena en matemáticas, exacto. No soy, que es un discurso usual en los chicos. No soy bueno, no puedo con las matemáticas, no sé leer, me distraigo, o sea, son como, yo mismo me estoy diciendo que no puedo lograrlo, ¿no? Que yo. Decía lo de los límites, mira, porque los límites es abrazar al niño, ¿no? Es abrazar y decirle, oye, ese es el camino, ¿no? No metas el dedo en el enchufe, no cruces la pista porque puede venir un carro y te puede atropellar. Es cuidarlo. Exacto. Es cuidarlo, porque si yo muerdo a un compañero, el compañero no va a querer juntarse conmigo, ¿no? Si yo le quito los juguetes al amigo, el amigo me va a mirar mal, o al día siguiente, bueno, a los niños se les pasa rápido, pero si es de manera constante va a causar rechazo y el niño no va a entender qué pasa, porque está acostumbrado al mío, todos los juguetes son para mí, yo puedo quitar, ¿no? O yo puedo dejar, o yo puedo pegar, ¿no? Entonces, convierte eso, entonces él mismo comienza a sufrir. Exactamente. Entonces, marcar los límites es eso, ¿no? Es decirle, oye, hijito, mira, si no lo haces de esta manera, porque yo como adulto tengo la encargatura de ser el guía, así es, ¿no? Entonces, si un niño le pega a una mamá y la mamá se pone a llorar, o la mamá se preocupa o lo abraza, está reforzando la conducta, ¿no? Porque me pega, me abraza, qué rico, ¿no? No, pone el límite, o si lo está cargando y le pega, lo bajo y dice, me ha dolido, me duele mi carita, ¿no? Así es. Entonces va a decir, eso no se hace. Eso no se hace. Pero eso y eso que se debe de aprender en casa, mamá no lo hace porque piensa que la solución es hacer lo contrario. Ajá, exacto, ¿no? O bueno, ya déjalo, ¿no? Ya después yo recojo, ¿no? Yo ya que tire los juguetes, ya no te preocupes, yo lo recojo, ¿no? Cuando porque a veces causa controversia o discusión en la pareja, ¿no? Así es. Uno que a veces es muy permisivo y el otro que es lo contrario, ¿no? Y causa, y el niño, bueno, el niño acorta caminos, ¿no? Porque el niño, eso de que el papá discute, no, yo quiero jugar, ¿no? Él está en su mundo. Y tal. Claro, ¿no? Entonces, en total no lo voy a recoger, lo va a recoger mi mamá, ya me voy a otro sitio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esas conductas que las va desarrollando en casa, luego las lleva al colegio y entonces está lo que yo llamo la profecía TDAH. Entonces, ¿qué nos pasa papá, mamá en el colegio? Nos pasa que de repente mi alumno TDAH dice, mire, yo quiero borrar la pizarra con toda su euforia, su alegría, y de repente viene una compañera y me dice, no, Miss, no deje que borre la pizarra porque se va a demorar un montón en borrarla y al final vamos a terminar la clase más tarde. Entonces, ¿cómo se dan cuenta de que hay ciertas situaciones, pero que nosotros tenemos ahí que poner los puntos y decirle, se va a demorar, pero yo lo voy a ayudar a que lo haga un poquito más rápido? No esa acogida de que, ay, sí tienes razón, se va a demorar. No, date la acogida a mi TDAH y decirle, borra, pero ojo, te doy 60 segundos, no te doy más. Y contemos todos. Y contemos todos, entonces. Y es un reto y lo va a hacer antes. Exacto, entonces, ¿cómo nosotros ahí estamos trabajando en inculcar que el TDAH sí puede?
puede lograr los objetivos, no hay que cambiarle, puede hacer lo mismo que los demás, solamente que de formas diferentes, ¿no? Y ayudar nosotros a la comunidad, que en este caso es su comunidad llamada salón de clase, a tener esa sensibilidad y que vean de que mi chico TDAH sí puede lograr lo que se requiere y que no hay por qué decir él no puede. Sí va a poder, pero con alguna ayuda adicional, y que todos, como tú comentaste, todos tenemos que hacer esa intervención importante, y esperamos que en casa también, porque luego tenemos acá en las terapias o luego tenemos escuchando a los papás que sí, quería levantar las servilletas, pero le dije que no. No. Quiero levantar la servilleta, enséñale cómo, como justo lo estás comentando. Exacto. Enséñale cómo. Quiero mover los vasos, ya, solo uno a la vez. Vas y con mucho cuidado, enséñale cómo hacerlo, porque si no, ellos son los que vienen de casa con esta copia. Claro, y si lo rompe, porque puede ser que lo rompa, a veces se vincula el TDAH con dificultades de coordinación, ¿no? Eso también es como, hay un alto rango, medio rango, no tan alto, pero lo hay. Entonces, saber que mi hijo, por eso es importante el diagnóstico, va a aprender, pero de repente rompe un vaso, pues, pero va a aprender. Eso es lo más importante, porque lo va a hacer con cuidado y de repente se tropieza. ¿Y a quién no le ha pasado eso? O por último, al saber yo que le pasa eso a mi hijo, tengo vasos de plástico. ¿No? Durante un tiempo que practique con el vaso de plástico y al final le daré el de vidrio. No tengo que tomar mis precauciones a partir de eso que estoy conociendo. Así es, y generamos con ellos nosotros acá en la terapia de atención concentración, trabajamos la base de la autoinstrucción. Yo quiero que mi hijo lo haga de manera autónoma, entonces, como dijiste tú en unas partes al inicio, ayudarlo a ser consciente de la acción que está realizando. Entonces yo verbalizo en voz alta, y hay uno de los pasos que digo, y si me equivoco, lo corrijo. O sea, esa situación que ha pasado, que no le genere ni temor, que no le genere trauma, sino que le genere una apertura para decir, ahora voy a aprender a hacerlo de una manera diferente, que sea una manera para mí. Entonces, también ayudar a ver de que los traumas se pueden generar por situaciones cuando nosotros somos a veces muy desde casa, ¿no? Muy autoritarios, nunca te puedes equivocar, pero si yo ya te lo estoy diciendo, ¿por qué no lo haces como yo te digo? Entonces, podemos generar también desde casa esas situaciones, y los tenemos aquí más retraídos, más tímidos, y los puedes ver en situaciones. No, y contenidos que después total. Eso va a explotar como un volcán. Así es, y no solamente a nivel emocional, papá, mamá, aunque tú no lo creas, lo vemos hasta en las evaluaciones. No me animo a contestar porque le tengo miedo al error, dejo los exámenes en blanco porque le tengo miedo a la crítica y a lo que me vaya a decir el profesor en el feedback. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos nosotros ver el impacto que nosotros tenemos frente a cómo abordamos el TDAH en casa y en la escuela? Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo.